la inclinó hacia atrás con una fuerza considerablemente mayor que la de la niña, y aunque ella intentó resistirse, no lo logró. En ese momento la mujer sacó un arma blanca. El caso sucedió en la ciudad británica de Bolton. Era el día de 22 de marzo de 2020. Nos involucraremos en la vida de la familia Jones. Ese día se celebraría con mucho entusiasmo el Día de la Madre. Así lo planeó Emily, una pequeña de 7 años quien madrugó con una sonrisa para disfrutar de un día en compañía de su madre. Emily era muy pequeña, muy adorable y amaba a su madre Sarah Bames. Su madre estaba orgullosa del comportamiento de su hija, por lo que también estaba emocionada de celebrar ese día con ella. El padre de Emily, Mark Jones, y la madre Sarah salieron con la pequeña a dar un paseo por la tarde. El destino era Queen's Park. Por un momento Sarah y Mark se separaron en el parque. Emily se quedó con Mark y compartieron un rato. Sin embargo, pasados unos minutos, la pequeña decidió ir con su madre, quien se encontraba muy cerca del lugar. Para eso, se subió en una patineta que denominan scooter en Inglaterra. Durante el recorrido, que era relativamente corto, Emily vio una mujer que estaba sentada en el parque. La mujer, cuando notó que Emily estaba cerca a ella, a unos pocos metros de pasar por el frente, se levantó y la detuvo, y en cuestión de segundos agarró la cabeza de la pequeña, la inclinó hacia atrás con una fuerza considerablemente mayor que la de la niña, y aunque ella intentó resistirse, no lo logró. En ese momento la mujer sacó un arma blanca y comenzó a cortarle la garganta. Su padre, quien iba detrás pero con una cierta distancia, presenció todo. Sin embargo, no podía ver muy bien lo que sucedía, por lo que asumió que Emily solo había tenido un incidente pequeño y la mujer la estaba auxiliando, creyendo que por su apariencia no había nada de malo en ella. Pocos segundos después, una persona comenzó a gritar por lo que la mujer estaba haciendo con la pequeña, pues ella desde su ángulo de ubicación sí veía qué era lo que estaba haciendo. En este punto el padre corrió para alcanzarla y brindar todo su apoyo. El tiempo corría y Emily estaba perdiendo mucha sangre producto de las cortaduras. La pequeña estaba inmóvil del ataque, mientras su padre, con el corazón desgarrado, la sostenía en brazos. Inmediatamente, varias personas que estaban en el parque se acercaron para auxiliar a Emily. Incluso, uno de ellos se quitó la camiseta para dársela con el objetivo de que ésta pudiese obstaculizar el paso de la sangre. Además, una mujer que estaba también en el parque ayudaba a controlar un poco la situación de emergencia. Mientras tanto, la mujer agresora salió huyendo de la escena para evitar ser judicializada por lo que hizo. Sin embargo, las personas del lugar lograron capturarla con suma facilidad. La madre de Emily llegó al lugar y no podía creer lo que estaba viendo: a su niña agonizando. Comenzó a llorar y en medio de gritos le suplicaba a Emily que luchara por su vida, que no quería vivir una vida sin ella. Los paramédicos acudieron a los llamados de emergencia y lograron subir a la pequeña a un helicóptero para trasladarla al hospital Salford Royal. Los médicos hicieron esfuerzos titánicos por salvar la vida de la pequeña, y después de algunos intentos por lograr su objetivo, perdieron la lucha. Era demasiado tarde y Emily ya se había ido de este mundo. La mamá fue notificada a las 3:56 p.m. de lo ocurrido, y esa sería la peor conmemoración del Día de la Madre para su vida. Su agresora fue identificada. Se trataba de Eltiona Scana, una mujer albanesa de 30 años de edad. Se supo que la mujer estaba en Inglaterra por un asilo que había solicitado unos años atrás. También se conoció que llegó al país en un camión. Después de estudiar las circunstancias del crimen, se comprobó que no fue un crimen premeditado. De hecho, fue un ataque al azar. La mujer salió en la mañana del día de los hechos a una tienda para comprar cuchillos artesanales.
Su intención únicamente era acabar con la vida de una persona y sentir la adrenalina correr por sus venas, y Emily fue la presa perfecta para su oscuro deseo. La mujer fue arrestada en el parque donde sucedieron los hechos, y en este punto conoceremos el oscuro historial criminal que poseía la mujer. Inicialmente quiero aclarar que la mujer fue diagnosticada con esquizofrenia paranoica en el año 2015. En una ocasión anterior al caso de Emily, la mujer amenazó a uno de sus vecinos con un arma, razón que la condujo a un hospital psiquiátrico a recibir tratamiento profesional. Para el año 2017, los psiquiatras encargados de su caso decidieron inyectarle antipsicóticos por lo avanzada que estaba su situación. Dentro del historial clínico se conoció un testimonio de la madre, quien aseguró que en varias ocasiones esta mujer intentó acabar con su vida. En una oportunidad su madre intentó consolar sus días más complicados, y ella, sin razón aparente, decidió apuñalarla en su mano. Seguido a ello, amenazó a su hermana. La situación en su casa fue tan complicada que la familia decidió encerrarla en su habitación y encadenar la puerta para que ella no pudiera salir de ahí. Lo cierto es que a pesar de intentar con medicación, su conducta parecía cada día empeorar más. Cuando los oficiales encargados de la investigación de Emily decidieron allanar su vivienda, encontraron nuevas pistas de su crimen. Aparentemente la mujer tenía una prescripción médica de uso de medicación para su comportamiento, pero ella decidió omitirla. Además, una enfermera psiquiátrica que la conoció aseguró que ella fantaseaba con eso y lo manifestó en varias ocasiones estando bajo supervisión médica. Ella quería quitarle la vida a alguien y luego huir de la escena, creyendo que nadie se daría cuenta. Cada vez que solía decir eso, soltaba carcajadas muy prolongadas. En enero de 2021 fue el juicio de la mujer, y luego de que los jurados estudiaran su caso, decidieron imputar un mínimo de 10 años en prisión para su condena. Una vez cumplida su condena, se evaluará su condición mental para saber si está lista para incorporarse a la sociedad. De no ser así, estaría de por vida en prisión. Y aunque su sentencia es muy solidaria para su crimen, el jurado argumentó que a pesar de su condición mental, la mujer aún mantenía un grado de responsabilidad en su vida, por lo que les permitía deducir que tenía probabilidades de avanzar significativamente en su recuperación mental. Algo que siento insuficiente, especialmente porque el jurado es profesional en el mundo de las leyes, mas no en el mundo de la psiquiatría y de la psicología. Basta con revisar las estadísticas de recuperación de la esquizofrenia paranoide para determinar que es una enfermedad con muy baja probabilidad de recuperación, y quienes lo consiguen están bajo un intenso cuidado de por vida. Así que si el jurado decide darle libertad en 10 años, es probable que otro pequeño pierda su vida en manos de esta mujer. Y quiero que lleguemos al momento de la empatía. Ponte en el lugar de la familia Jones. Le arrebatan la vida a tu hijo de esa manera tan descarada y fría en plena luz del día y en un parque. Luego la aprisionan y le dan una condena de 10 años con posibilidad de reinserción, como si la vida de una menor se resumiera de esa forma. No solo es un panorama desalentador, sino muy preocupante para los niños en el futuro. Y bien, retomando, los padres de Emily iniciaron una lucha para evitar que esta mujer salga de la cárcel, pues ella era la responsable de acabar brutalmente con la vida de su niña. Iniciaron una acción legal para reevaluar las condiciones de su caso, para asegurar una sentencia más proporcional con su crimen. Ahora bien, estaré al tanto de este caso y prometo mantenerlos informados sobre cualquier avance significativo sobre la situación jurídica de esta mujer y sobre cómo avanza su condena con el paso de los años. El colegio de Emily dedicó unas palabras a su memoria, en donde resaltó su excelencia académica y su brillante personalidad, llena de amor y tolerancia hacia los demás. Destacaron su habilidad para el dibujo y su pasión por escribir historias.
Lamentablemente, la historia más difícil de leer no será escrita por ella, pero sí sobre ella. Un angelito que fue antes de tiempo al cielo y que dejó muchos sueños sin cumplir aquí en la tierra, en memoria de Emily, que es el latido del corazón de sus padres y la lucha constante por la vida de los niños. Que la luz brille para ella por siempre. Nos involucraremos en la vida de Sandra Cantú, una niña que nació el 8 de marzo de 2001. Sus padres eran María Chávez y Daniel Cantú. Esta pequeña vivía en un tráiler en compañía de su familia, conformada por sus padres y 3 hermanos en Tracy, California. Sandra era muy adorable y optimista. Le encantaba ayudar a los demás y sacarles una sonrisa, pero su destino daría un giro inesperado el 27 de marzo de 2009 a sus 8 años. La niña salió de la escuela rumbo a su casa. Cuando llegó, le preguntó a su madre sobre si podía salir a jugar con sus amigos. Su madre aceptó y Sandra salió al parque a jugar con otros niños en el parque, por lo que Sandra, emocionada, tocó a la puerta de sus amigos. Lamentablemente, esa sería la última vez que la pequeña sería vista con vida. La noche empezó y el reloj marcó las 8 p.m. Sandra no regresó a su casa y su madre, desesperada, llamó a todos los amigos de la pequeña para saber algo sobre su hija, pero ninguno tenía una respuesta sobre ella. Su madre salió a buscarla por todo el vecindario y guardaba la esperanza de que su hija sencillamente olvidó cómo regresar a casa. Pero cuando más pasaban las horas, su esperanza se iba agotando. Los malos pensamientos empezaron a carcomer su cabeza. Le devastaba la idea de pensar que su pequeña hija estuviese sufriendo o peor aún, ya estuviese muerta. Unos minutos más tarde agarró su teléfono y se comunicó con la policía. Cuando las autoridades llegaron a casa de María, fueron notificados de la situación y comenzaron una búsqueda de la pequeña por todo el área, pero no la encontraron. Sin embargo, accedieron a las grabaciones de una cámara que se ubicaba cerca de la casa de la pequeña, que logró capturar los últimos momentos de Sandra Cantú. En las imágenes vemos a Sandra caminar en dirección a su casa. Misteriosamente, ella decide cambiar de dirección, mientras que un vehículo aparece en el lado opuesto en la misma escena. Este video fue crucial para la investigación de la pequeña. En un principio, se creyó que el padre de la niña estaría detrás de todo, pero esta teoría fue descartada por falta de pruebas en su contra. Al día siguiente se hizo otra búsqueda con un equipo más sofisticado en los que se incluía un helicóptero y perros salvavidas, mientras muchos vecinos cooperaban en el caso de Sandra Cantú. Incluso se contrataron buzos profesionales para realizar una búsqueda detallada en los ríos cercanos de la zona, pero lamentablemente no encontraron nada sustancial. Los investigadores no se daban por rendidos en el caso de Sandra, por lo que difundieron imágenes de la pequeña por los noticieros y ofrecieron una recompensa monetaria por información de la pequeña, con esperanzas de encontrar nuevas pistas. Con los días, cientos de personas se sumaron para apoyar con la búsqueda de Sandra, colgando por todas partes pósters con la cara de la niña. El FBI se involucró en el caso y se ordenaron controles estrictos por todas las vías de la zona sobre los carros que entraban y salían de la zona. La madre recibió un mensaje de texto en modo de burla o pista, depende de cómo lo interpretes, cuyo contenido decía, abro comillas, dile a la policía que me han robado hoy a las 4 p.m. No sé si eso haga diferencia o no, cierro comillas. La persona que escribió ese mensaje era una chica que vivía en el mismo vecindario donde sucedieron los hechos. Se trataba de Melissa Huckabee, madre de una de las amigas de Sandra.
Ella manifestaba que le hurtaron una de sus maletas. Melissa se dedicaba a la enseñanza en una escuela de la iglesia local de la zona. Asimismo, ella creía que el robo de su maleta podría estar conectado con la desaparición de la pequeña. Mientras tanto, la policía seguía adelantando su búsqueda por la zona y de cierta manera ignoraron un poco lo sucedido con Melissa porque no encontraban una relación directa con el caso de Sandra. Al mismo tiempo, el FBI mostró un retrato sobre cómo podría lucir la persona que estuvo detrás de la desaparición de la niña. Según esto, se trataba de una mujer entre 25 y 40 años y con posibles antecedentes penales. Sin embargo, era un perfil que se podía acoplar a muchas personas del vecindario, por lo que aún se trabajaba con un margen muy amplio de personas. Pero en ese momento se abrió paso a una teoría que apuntaba a un sospechoso hombre. Este hombre habría tenido una conexión con Sandra años anteriores, por lo que la policía lo detuvo y lo sometió a un interrogatorio. Después de un par de preguntas, no encontraron ninguna evidencia que se pudiese relacionar con el caso de Sandra Cantú. En este punto, la familia de Sandra no dejaba de orar por la pequeña en eventos masivos con los vecinos. En una de estas oraciones ocurrió algo que daría un giro inesperado a la historia. De repente, una mujer interfirió con gritos los rezos de los vecinos. La mujer lloraba mientras explicaba que encontró una nota en el suelo que hablaba sobre Sandra. La carta decía: Cantú está encerrada en el maletín robado que fue arrojado al agua en Bachety Road. Así que la primera en ser relacionada con la carta fue Melissa, la misma chica que le escribió a la madre de Sandra sobre el robo de su maletín. Antes de esto, la policía siquiera sospechaba de esta chica, pero en este punto se convirtió en el blanco principal para encontrar respuestas sobre el caso. Ella pasó desapercibida porque era una profesora y madre, una mujer que los vecinos la describieron como adorable y muy amable. ¿Y cómo era posible que ella le hubiese hecho daño a una de las amigas de su hija? Eso era bastante extraño, pero Melissa tenía un pasado considerable. Sufría del trastorno borderline, bipolaridad y, para poner la cereza en el pastel, padece de esquizofrenia aguda. Y naturalmente había tenido algunos llamados de atención por parte de la policía a raíz de algunos escándalos en el pasado, pero estos escándalos no fueron muy graves. Los buzos del equipo de investigación exploraron en el agua, pero no encontraron nada, y seguía pasando el tiempo y no tenían pruebas comprobadas sobre Sandra. Para este punto, todos empezaron a creer que no había posibilidades de encontrarla con vida. Al día siguiente, una información llegó a manos de la policía y parece corroborar el presentimiento de que Sandra cerró sus ojos para siempre en medio de un trágico crimen. Resulta que un hombre que se desempeñaba como trabajador agrícola encontró un maletín en medio de los gajes de su oficio. Encontraron una maleta extraña mientras revisaban sus estanques. De inmediato se creyó que la nota era cierta. En esa maleta podría estar la respuesta sobre la desaparición de Sandra. Finalmente, el presentimiento se confirmó. En la maleta había un cuerpo y tras un análisis forense se corroboró que la identidad era la de Sandra Cantú. La niña de apenas 8 años fue abusada íntimamente por su vecina Melissa, madre de una de sus amigas y la misma persona que escribió la nota en días pasados. Posteriormente la asesinó y la encerró en la maleta para arrojarla al agua. Además, el cuerpo presentó consumo de Xanax, por lo que se presume que la niña fue drogada antes de su asesinato. Su madre se desplomó tras conocer la verdad sobre su hija. No se podía explicar cómo alguien tan cercano a ella fue capaz de terminar con la vida de la niña de una forma tan trágica. Incluso se llenó de rabia porque en el último video de su hija con vida se aprecia que la niña aparece justo a pocos metros de la casa de Melissa. Finalmente, esta mujer fue llevada a juicio por el secuestro y asesinato de Sandra Cantú.
La mujer aceptó los cargos y se declaró culpable, lamentándose por lo sucedido. El jurado decidió imputar una condena de cadena perpetua por los delitos cometidos, dándole fin a otro desgarrador episodio en los que la víctima es una niña que no cumplió los sueños que tenía por delante. Decile, papá, te amo. Papá, te amo. Papá, abuelo. El papá, la abuela. Mandale saludo a papá. Papá, te amo. La magistrada argentina Ana Clara Pérez Ballester sería designada el 22 de noviembre del 2017 por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa como jueza titular del Juzgado de la Familia y el Menor, mérito que la llenó de orgullo junto a su familia. Noviembre que recordaría toda su vida, así como el noviembre del 2021, cuando su reputación estaría en juego y sus decisiones serían cuestionadas. Tras otorgar la custodia de un hijo legítimo a su madre biológica sin consultar lo suficiente sobre los antecedentes y las conductas de su progenitora que primeramente la habían llevado a perder los derechos de cuidar a su hijo, debido a que no era apta para hacerlo, según antiguas decisiones de las que ella estuvo de acuerdo, la decisión de devolver la custodia a la madre biológica traería consecuencias fatales unos meses más tarde, luego de su veredicto. Era como la crónica de una muerte anunciada, como el título de aquel gran libro que escribió Gabriel García Márquez. Tras 4 años de oficio judicial, la jueza Ana Clara Ballester se encontraría en su gabinete con el caso de Lucio Abel Dupuy, quien en principio vivía con sus tíos paternos y con su padre, teniendo ellos la custodia del menor de edad debido a un acuerdo y a un común consenso entre la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y sus parientes paternos, pues era consciente de que no podría mantenerlo ya que su estilo de vida no le permitía ser madre soltera. Tampoco tenía los recursos ni el interés de hacerlo, por ello lo dejó viviendo con sus tíos y su padre biológico durante 5 años, quienes lo cuidaron con amor, cariño y protección. Naturalmente, esta relación con su padre le hizo bien al niño, quien comenzó a desarrollar un gran afecto por este entorno cercano. Asimismo, el padre del niño, el señor Cristian Dupuy, se hacía responsable económicamente del niño, pagando a tiempo su cuota alimentaria y dando dinero extra para sus cuidados. El hombre buscaba compartir tiempo con su hijo luego de que le fuese arrebatada esta oportunidad, pues poco tiempo después no pudo verlo presencialmente por largas temporadas tras el nuevo veredicto, luchando contra un mar de demandas y de calumnias por parte de la madre del niño, Magdalena Espósito, quien siempre buscaba los medios para alejar al hombre de su hijo y acusarlo con mentiras y calumnias que jamás se pudieron comprobar, pero que sí comprometieron su reputación. Magdalena Espósito tendría una pareja íntima que compartía sus causas ideológicas y su compromiso feminista, su novia Abigail Páez, con quien empezaría una intensa relación lésbica donde luego de enamorarse accederían a vivir juntas y compartir su día a día mientras construían un proyecto sentimental a largo plazo. En su vida de pareja alternativa fantasean con la idea de la maternidad, de generar una familia no tradicional, por lo que a Magdalena Espósito le entra un capricho materno repentino, retractándose de su decisión de hace 5 años, cambiando de opinión sobre su hijo. Decide ser una madre responsable y hogareña luego de fantasear una vida familiar junto a su pareja Abigail. Así que juntas deciden recuperar al pequeño Lucio Dupuy a como dé lugar, para jugar al hogar feliz e improvisar un poco con la vida de alguien más, pues ellas ignoraban por completo el hecho de que ambas se mostraban bastante agresivas e impulsivas, un cóctel que terminó desbordándose con la futura víctima, el pequeño Lucio Dupuy. El destino de la pareja con el niño sería su domicilio en Santa Rosa, en la Argentina, por lo que fueron por Lucio Dupuy a casa de los tíos del menor para poder llevarlo a su nueva vida. Sin embargo, sus tíos y su padre no estarían de acuerdo con la arbitraria y repentina decisión de las dos mujeres, porque desde hace años
tenían un acuerdo porque responsablemente se habían hecho cargo del niño y su bienestar, habían respondido a su compromiso con interés y cariño. Es injusto que ahora les arrebataran de su hogar al pequeño Lucio. La madre del infante, la señorita Magdalena Espósito, despliega una estrategia de hostigamiento para generar presión en los familiares custodios del menor, por lo que constantemente acude a la puerta de la casa de su ex esposo y de los tíos del niño para provocar escándalos, gritos y amenazas que terminaban con violencia, vidrios rotos y ataques a la propiedad privada. Muchas veces los vecinos llamaban a la policía, quienes acudían al lugar para llevarse a la histérica mujer, luego de demostrar que aunque era la madre, no tenía la custodia de Lucio. Magdalena Espósito también inventaba y difamaba calumnias en contra de sus familiares, principalmente a los que debían cuidar de su hijo. Los acusaba de acoso íntimo y de maltrato sin tener pruebas, de no responder económicamente, exponiéndolo a hambre y a frío, acusación que era completamente falsa. Finalmente, luego de entablar demandas y presionar a los custodios del niño, Margarita logró obtener la custodia del menor de edad luego de que la magistrada Ana Clara Pérez Ballester le concediera la tutoría legal por ser la madre biológica de Lucio Dupuy, tanto a Magdalena Espósito Valenti como a su pareja, quien futuramente abusaría del menor, la señorita Abigail Páez. La tragedia con el pequeño estaba por anunciarse, pues esa decisión cambiaría para siempre la corta vida de Lucio Dupuy, omitiendo su extenso y escandaloso prontuario, adjunto con antecedentes de maltrato, calumnia y violencia hacia sus familiares, ignorando las amenazas y las cosas que hicieron para obtener la custodia del niño. Formalmente y a ojos de la justicia, el niño legalmente podría mudarse a su infierno doméstico con sus nuevas dos madres, donde moriría de la peor manera, siendo uno de los más graves delitos en Argentina. Al cabo de algunos meses y generando una profunda ola de indignación en varios países de Latinoamérica, Lucio Dupuy, de 5 años, desde que empezó a vivir con su madre y su pareja homosexual, acudió a más de 5 centros médicos diferentes en menos de un mes, evidenciando un tremendo descuido hacia el infante. El pan de cada día era maltrato físico sin consideración alguna. El menor de edad presentaba constantes fallas académicas en su jardín infantil, algunas con excusas médicas y otras sin motivo. Por semanas enteras no acudía, era escondido en casa mientras sanaban sus moretones. Todo el tiempo presentaba rasguños y golpes, como se evidencia en la mayoría de sus fotografías. Lucio, quien se mostraba muy tímido a raíz de la violencia que vivía, nunca expresó a nadie lo que realmente pasaba en su vida. El miedo en él era tal que pedía gritos auxilio con su mirada inocente, esperando que alguien pudiera ayudarlo en su eterno calvario. El fatal 26 de noviembre del año 2021 en Santa Rosa, Argentina, 2 militantes feministas son arrestadas por las autoridades policíacas tras ser acusadas de asesinar a su propio hijo a golpes, el pequeño Lucio Dupuy, de tan solo 5 años. Tras meses de ser sometido a terribles vejámenes como venganza, buscando supuestamente lastimar a su expareja, el padre biológico de Lucio, el señor Cristian Dupuy, quien no podía ver a su hijo ni hacerse cargo de él, luego de perder la custodia con sus parientes en una reciente sentencia judicial, dejando al niño en manos de sus homicidas. La pareja de mujeres, luego de un arrebato de cólera, mataron y abusaron íntimamente a Lucio entre patadas, puñetazos y golpes con objetos contundentes, con los cuales también mancillaron al menor. El cuerpo de Lucio tenía evidencias contundentes de abyecciones, largos antecedentes en su piel de maltrato y de tortura, cortadas y hematomas. Sus genitales fueron lacerados en varias ocasiones. Era vestido como mujer y obligado a comportarse como una niña, mientras era grabado en cámaras, siendo la mofa de su propia familia.
Estas fotografías y videos serán publicadas por WhatsApp para ser vistas por toda su familia como un mensaje provocador para sus familiares más conservadores, dejando claras sus ideas sobre el género y la libertad de expresión supuestamente. Es así como demostraron ambas mujeres encargadas del niño que no eran más que unas bestias a punto de atacar. La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, junto a su pareja, también acusada, Abigail Páez, emitieron una carta radicada por sus abogados defensores ante los tribunales, solicitando no comparecer a la lectura de la condena, prefiriendo que sus abogados estén en la silla de los acusados, mientras ellas esperan el veredicto desde la cárcel, resignadas a una larga condena, fingiendo tristeza y remordimiento por haber asesinado al indefenso y noble Lucio Dupuy, extrañando a su víctima entre lágrimas de cocodrilo falsas. El jurado optó por conceder su petición de ausentarse a la condena, por lo que algunos familiares se sintieron molestos, deseaban ver en el rostro de las acusadas arrugarse tras oír la condena por el peso de sus actos en un sutil gesto de justicia simbólica que les fue omitido. Varias pruebas acusatorias del caso emitidas contra la madre han sido omitidas, presuntamente para evitar un escándalo mediático a nivel nacional e internacional. Para este punto, varias personas se movilizaban en las calles argentinas exigiendo justicia para este caso que indignó a todo un país. Se ha criticado fuertemente la comparecencia y al parecer la preferencia por las acusadas en el centro de detención de la provincia de San Luis, donde estarían recluidas. Allí gozan de comodidades extrañas para las que debería tener una persona presa por infanticidio, como por ejemplo acceso a medios electrónicos como televisores, celulares o computadoras. Las reclusas también gozan de poder hacerse su propia comida, comiendo mejor que otras reclusas del lugar. Ciertos medios de comunicación e incluso el veredicto final del caso se han negado a tratar el crimen como lo que es, un crimen de género, un delito de odio sexista que fue propiciado hacia un niño varón e indefenso por parte de dos mujeres radicales feministas con antecedentes de violencia y de sexismo, por lo cual aún existe gran controversia sobre el delito. El pasado 2 de febrero del 2023, las dos mujeres fueron condenadas a cadena perpetua, recluidas en diferentes penales, lejos la una de la otra. Magdalena Espósito, madre de Lucio, fue absuelta de crímenes íntimos, condenada a 35 años de cárcel, a pesar de las evidencias en su contra, como el ADN encontrado en el objeto que se usó para sodomizar al pequeño. Abigail López fue condenada a 50 años de cárcel por homicidio y abuso íntimo a menor de edad, atribuyéndosele la mayoría de los cargos. El señor Cristian Dupuy, padre de la víctima implicada, por fin se sintió escuchado por la justicia de su país, luego de un largo calvario donde constantemente era acusado y rechazado como padre involucrado. El mismo día de juicio, el 2 de febrero, también nacería su nueva hija, producto de un gran amor y una nueva relación afectiva, con la que el hombre se da una segunda oportunidad para volver a tener una bella familia, jurando dar a la pequeña todo lo que nunca pudo darle al pequeño Lucio Dupuy. Por él, finalmente se ha hecho justicia. Espero que todos aquellos que llegaron a ver este video después de este caso tengan una personal y profunda reflexión sobre el mundo que hemos construido, y ojalá después de esto apreciemos con virtud a nuestra familia, que veamos en ellos apoyo para cuidarnos los unos a los otros, que todos los niños del mundo encuentren en este un espacio seguro para crecer y construir un mejor mañana. No más casos como este en el mundo, no más maltrato a menores de edad. Ellos no tienen la culpa de nuestras decisiones y fracasos. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores en la vida. Brindo por un mejor mañana y una mejor sociedad. Por favor,
amen a sus hijos como a nadie nunca han amado.